¿Quién fue el rey David? El hombre conforme al corazón de Dios. El nombre de David es de origen hebreo, que significa el amado, el elegido de Dios. David nació en la ciudad de Belén en el año 1040 a.C., descendiente de la tribu de Judá. Su padre fue Isaí de Belén y fue bisnieto de Ruc y Boz, hijo menor de 8 hermanos. David, por ser el menor de sus hermanos, por la tradición de las familias en ese tiempo, fue el pastor de las ovejas. David se destacó desde pequeño por su gran valentía y coraje. Incluso se le atribuye un hecho muy valioso. Siendo un niño, salvó a un corderito de las garras de un gran oso. David, uno de los hombres más grandes del Antiguo Testamento, fue el segundo rey de Israel. Fue músico, poeta, hombre justo, valiente y apasionado guerrero, que tenía una fe inalterable hacia su Dios. Fue el primer rey que unió Israel y Judá, y fue el sucesor del rey Saúl. Reinó aproximadamente desde el año 1005 al 965 a.C. Entre sus hijos se destacan Amnón, Absalón, Adonías, Salomón y su hija Tamar. El profeta Samuel tuvo que viajar hasta Belén y escoger entre los hijos de Isaí al nuevo rey. David fue ungido en secreto por el profeta. David tenía aproximadamente entre 12 a 16 años de edad cuando fue ungido como rey de Israel. Era de buen parecer y de hermoso semblante. Era conocido por sus habilidades de pastor y también por ser un talentoso arpista y músico. Todo esto se hizo por mandato de Dios, debido a que el rey Saúl había pecado contra Dios y Dios tuvo que escoger a un nuevo rey. No tomó posesión de su reinado inmediatamente, sino que pasaron varios años hasta que Saúl murió. David fue el mejor amigo de Jonatán, hijo de Saúl. Esta amistad es una de las más profundas que relata la Biblia, ya que pudieron permanecer como amigos hasta el final. David compuso muchos salmos sobre el Mesías, y de los 150 salmos, 73 se le adjudican a David. David y Goliat. Israel estaba en guerra con los filisteos. Un gigante llamado Goliat de Gab desafió al ejército israelita durante 40 días y lo retaba poniéndoles que escogieran a su mejor hombre para pelear con él, y decía que si él era derrotado por los israelitas, los filisteos serían esclavos de Israel. Pero si él ganaba, los israelitas tendrían que ser esclavos de los filisteos. Pero todos los hebreos temían y nadie se decidía a ir a enfrentar a este gigante. 3 de los hermanos mayores de David fueron soldados del rey Saúl, y un día su padre manda a David para saber cómo estaban sus hijos y para llevarle comida. Y David, al escuchar el desafío del gigante, se propuso ir delante del rey para pedir luchar contra el gigante. Aceptando, el rey Saúl lo vistieron con la armadura, pero David no estaba acostumbrado a todo esto y se deshizo de ella, y luchó y se enfrentó contra el gigante con su honda y 5 piedras lisas. Y éste, al ver a David, se burló de él, pero David proclamó: «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza,
Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y sabrá esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y con su honda y la piedra le incrustó la piedra en la frente a Goliat. Y al caer Goliat, David corrió hacia él, tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. Y después de vencer al gigante y darle la victoria a Israel, David se ganó la confianza del pueblo y del rey, y se casó con Mical, hija de Saúl. La popularidad de David provocó celos y envidia al rey Saúl, y éste se volvió enemigo de David y procuraba matarle, por lo que David tuvo que huir. Después de la muerte de Saúl en el monte Gilboa, en el año 1010 a.C., David avanzó hasta Hebrón, donde fue declarado rey de Judá y gobernó 7 años. David quería unir estas tribus y tuvo que buscar una ciudad neutral, la cual fue Jebús, luego llamada Ciudad de David, y posteriormente Jerusalén, donde gobernó a estas tribus 33 años aproximadamente. David construyó su palacio en Jerusalén, instaló bajo un tabernáculo el Arca de la Alianza, con lo que Jerusalén pasó a ser el centro religioso y político de los territorios. A través del profeta Natán, David hizo un pacto con Dios, en el que David construiría un templo, y Dios mantendría la casa de David eternamente. Esto se cumplió en el hijo de David, Salomón, el cual construyó el templo. David, como todo humano, cayó en sus concupiscencias y pecó contra Dios en muchas ocasiones. Pero el pecado más relevante y que Dios castigó fue el adulterio con Betsabé y el asesinato del esposo de ella, el militar Urías. David deja embarazada a la mujer de Urías y pretende ocultar su pecado de adulterio, mandando a matar a Urías, y esto fue castigado por Dios con la muerte del niño. Además, David sufrió las consecuencias de sus pecados, ya que Dios habló a través del profeta Natán que la espada no se apartaría de su casa. De hecho, la familia de David tuvo muchos inconvenientes a partir de ese momento. Todos estos pecados repercutieron en sus hijos, como la muerte de su hijo Absalón por una rebelión que hizo en contra de su padre, la usurpación de su hijo Adonías al trono de David y la muerte de su hijo Amnón por violar a su hermana Tamar. A pesar de todo esto, David se volvió a Dios y confió en él. Incluso en los Salmos, cuando David estaba deprimido o desanimado, se ve a David alzar sus ojos a su Creador y darle alabanza. Dios prometió a David un descendiente que reinaría en el trono para siempre. Ese Rey eterno es Cristo Jesús, el Mesías, Hijo de Dios e Hijo de David. David murió en el año 970 a.C., aproximadamente a los 70 años de edad. David fue el guerrero más grande y reconocido por su amor a Dios al alabarlo en todo tiempo, y esta confianza en Dios y la continua búsqueda de relación con Él se le conoce en todos los tiempos como el hombre conforme al corazón de Dios.